Un saludo, amigas y amigos, y una invitación nuevamente a pensar en voz alta juntas y juntos. Está acabando el año, se acerca la Navidad. Es un tiempo en que les deseo que con su gente cercana, sus familias, sea un tiempo de renovar esperanzas, un tiempo de gozo, de paz juntas y juntos para los desafíos que se vendrán en este tiempo y en el año que viene. Hemos acabado de pasar el Día Mundial de los Derechos Humanos, en que se entregó también el Premio Nobel de la Paz a Narges Mohammadi, mujer ejemplar, luchadora social por los derechos de las mujeres en Irán, presa con una larga condena, en huelga de hambre, no sabemos si todavía la mantiene, pero un ejemplo de esa lucha fundamental por los derechos y libertad de las mujeres en los países islámicos. También estamos atravesados por el genocidio en Gaza, que ya no es una acción de defensa del ejército israelí, de su gobierno de Netanyahu, sino que es una acción de ataque inhumano, brutal, con la complicidad de Estados Unidos y de los grandes poderes internacionales que miran sin hacer nada, con la impotencia de la ONU, que lo ha definido como la mayor catástrofe de toda la época contemporánea, en el sentido de la indefensión, la inhumanidad, la brutalidad con la que se está atacando a 2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza, que son tratados como población desechable, con todo el nivel de inhumanidad que se pueda creer, en una acción que nos pone delante de hacia dónde va nuestra especie humana realmente en estos tiempos. En este sentido, las acciones de no cooperación y desobediencia civil son fundamentales desde la espiral de la paz y de la no violencia. Las acciones de poderes sociales, por ejemplo religiosos, el Papa, el Patriarca Ortodoxo, líderes de iglesias protestantes, líderes del Islam y de las iglesias judías, ¿por qué no están con sus cuerpos junto a la población palestina? Y no se nos diga que es riesgoso, porque ese es el papel y a lo que están llamados líderes religiosos y espirituales de la humanidad. Hay que estar con la población palestina, buscar inhibir los ataques y los bombardeos, que sería muy diferente si hubiera cuerpos mundiales con un poder social muy grande frente a las altas potencias. Entonces son momentos en que hay que estar junto a los que sufren, pero no solo en declaraciones y oraciones, sino con los cuerpos en campo, ahí en medio de Gaza. Y también la población israelí no puede ser cómplice de Netanyahu y tiene que hacer acciones de desobediencia civil dentro de su propio país, masivas y en todos los lugares. Es el tipo de acciones que se imponen para no ser cómplices y frenar lo más inhumano de la especie, que es el genocidio. Y cuidado, porque México también está atravesado por condiciones de guerra en su seguridad, en sus espacios del delito organizado que controla cada vez más territorios en todo el país en muy diferentes formas. Aunque sí se han hecho políticas y acciones importantes, oficiales, pero no son suficientes para la cotidianidad, para el tejido social del delito organizado. Y en ese sentido también estamos entrando en un periodo electoral de enormes intereses, para el saqueo y la explotación del país y de sus recursos naturales, que no están dispuestos a ceder por otros 6 años a el partido oficial y a las políticas que buscan transformar con más justicia y menos desigualdad y corrupción a este país. Hemos visto al PAN hablar que estamos en un estado de guerra en su asamblea de fines de octubre. Hemos visto portadas de revistas y carteles publicitarios poniendo a la candidata oficial Claudia Sheinbaum como un gusano o con esvásticas nazis por distintos lados. Formas brutales de incitar a la violencia, a la polarización, a la guerra sucia, a través de los mismos que la hicieron en el 2006 y que tanto nos costó a este país. Y la candidata de la oposición, sus jefes, sin decir nada, en una complicidad vergonzosa. Además, la poca inteligencia que ya estoy convencido que tienen la candidata de la oposición y sus jerarcas, natural, se va a ver reforzada
sustituida por la inteligencia artificial. Y creo que esto es peligrosísimo para la guerra sucia en México, porque se presta para construir enorme cantidad de mentiras, de medias verdades, de falsedades, de ataques brutales a partir de mentir y de engañar con la inteligencia artificial. Además, si esto fuera poco, hemos visto a la candidata de la oposición y su clase política alrededor festejar el triunfo de Milei como un triunfo de la libertad en Argentina. Y luego tener que corregir de nuevo con las mentiras de siempre, diciendo que apoyaban la libertad, pero no necesariamente sus ideas. Una vergüenza y algo verdaderamente de terror, que se desnude así la verdad de lo que es la oposición en México y sus planes neoliberales brutales y además autoritarios y represivos, como va a ser Milei en Argentina. Entonces, realmente, Dios nos libre en esta Navidad del genocidio en Gaza, y Dios nos libre el año que viene de una oposición en México que sea favorable a Milei, a la mentira y a todo tipo de guerra sucia.